La enseñanza que vamos a desarrollar es el cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Marcos capítulo 7, versículo 1 a los siguientes. Se reúnen junto a él los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén. Y al ver que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, no lavadas, es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos. Y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen. Y hay otras muchas cosas que se observan por tradición, como la purificación de copas, jarros y bandejas. Por ello los fariseos y los escribas le preguntan: ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Él le dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también que bien violáis el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Pero vosotros decís: si uno dice a su padre o a su madre, lo que de mí podrías recibir como ayuda, lo declaro corbán, es decir, ofrenda. Ya no dejáis hacer nada por su padre y por su madre, anulando así la palabra de Dios por vuestra tradición, que os habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Es palabra del Señor. Pues bien, este mandamiento encabeza la segunda tabla de la ley. De pronto lo que el Señor responde en los tres sinópticos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu inteligencia, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. ¿Y cuál es el que sigue? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesucristo nos muestra entonces que toda la ley se puede concentrar en estos dos mandamientos. Y es en este sentido que nuestros padres son, en primer lugar, el prójimo a quien debemos amar. ¿Claros hasta acá? Este segundo mandamiento, es decir, esta segunda tabla de amar al prójimo como a sí mismo, nos muestra que la ley está ordenada hacia esto, hacia amar a los demás. Y en esto se debe resumir todas las enseñanzas que nosotros podamos dar. Esto más o menos es lo que enseña Pablo en el capítulo 13 de la carta de los Romanos, versículo del 8 al 10. Romanos 13, del 8 al 10. Dice: todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Entonces, aquel que ama cumple toda la ley, ¿cierto? Y de pronto, pregúntate tú desde este punto: ¿cómo está tu relación? ¿O cómo ha sido tu relación, si es que ya no están, con tu padre y con tu madre? De todos los mandamientos que nosotros podamos tratar de estudiar y de comprender, Dios ha querido, en un designio de su misericordia, que el cuarto mandamiento esté de alguna manera vinculado con una promesa de felicidad, de tal forma
que el que no lo cumple, el Señor de alguna manera le dice que no va a ser feliz. Y esto nosotros lo encontramos en Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Honra a tu padre y a tu madre, como te lo ha mandado Yahvé tu Dios, para que se prolonguen tus días y seas feliz en la tierra que Yahvé tu Dios te da. Es decir, ¿nuestra felicidad de qué depende? De la honra que le demos a nuestro padre y a nuestra madre. Te aseguro que en este momento muchos están entrando en crisis existencial. Pero esta es causa de que mucha gente en la iglesia sea infeliz. Hay mucha gente infeliz por esta razón. De todos los mandamientos, Dios ha querido en esa sabiduría suya a este mandamiento corresponderle con una promesa. Si hay una honra, si hay un amor efectivo hacia el padre y hacia la madre, de eso va a depender nuestra felicidad. Vamos a seguir profundizando en esta situación. Y la fuerza de este mandamiento de pronto la encontramos nosotros en este texto que acabamos de leer de Marcos, con el que hemos iniciado, en el cual el Señor Jesucristo está discutiendo con los fariseos sobre las tradiciones que ellos tenían, las tradiciones farisaicas, y Jesús resalta la fuerza de este mandamiento en el versículo 8 del capítulo 7 de Marcos, de donde hemos partido. Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Le decía también, que bien violáis el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Pero vosotros decís, si uno dice a su padre, a su madre, lo de mí podrías recibir como ayuda, lo declaro corbán, es decir, ofrenda. Ya no le dejáis hacer nada por su padre y por su madre, anulando así la palabra de Dios por vuestra tradición. Estas palabras del Señor exponen con fuerza el vigor de este mandamiento y su vigencia. Y en el tiempo en el que hoy día vivimos en la iglesia es importante que lo toquemos. Un tiempo porque nos afecta a todos nosotros como hijos. Levante la mano acá quien no es hijo. Pero sí, a lo mejor hay gente que puede levantar la mano y no es padre. Está orientado específicamente hacia los hijos. Así tengas el padre que tengas, la madre que tengas. Está orientado hacia nosotros. Todos los que hemos nacido de varón y de una hembra, ¿cierto? Entonces, hermanos queridos, ¿por qué Dios ha querido esto? Fíjate, es más, pudo haber puesto este mandamiento al final, ¿cierto? Pudo haber sido el 10º, pudo haber sido el 7º, para que suene más bíblico, pero es el 4º. ¿Y eso qué significa? Los 3 primeros mandamientos nos ayudan a nosotros a entender que debemos ver la vida de este Dios, de que vivir en la fe en Cristo, implica contemplar todos los acontecimientos de nuestra vida, tratar de entender todo lo que nos pasa desde la fe. Es decir, no solamente los acontecimientos buenos, sino también los adversos, entender toda nuestra vida desde la fe. ¿Por qué estamos viviendo como vivimos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué venimos acá? ¿Por qué vamos a misa? Entenderlo todo desde la fe. ¿Por qué te casaste con este hombre? ¿Por qué te casaste con esta mujer? ¿Por qué tus hijos? Entenderlo todo desde la fe. Eso es lo que nos ha tratado de enseñar estos 3 primeros mandamientos. Aprender a vivir desde Dios nuestra vida. Dios de pronto es nuestro hacedor. Entonces, sin Dios no sabemos cómo hacer las cosas. Y Dios, escucha bien, después de que nos ha hablado en los 3 primeros mandamientos de la honra que tú y yo le debemos a Él, que es un deber que todos tenemos, inmediatamente después Dios ha querido que esa honra también caiga sobre el padre y sobre la madre. Pudo haber puesto el 4º mandamiento en otro lugar, pero quiso que después de que el hombre entendiera que toda honra debe ser dada a Dios, Él ha querido que después de Él sean honrados nuestros padres, sean honrado nuestro padre, sea honrado nuestra madre. ¿Por qué? ¿Y qué implicancia tiene esto con nuestra vida espiritual?
porque Dios dice tajantemente, vas a ser feliz, y lo dice en sentido positivo. Si hay una honra a tu padre, a tu madre, vas a ser feliz. Si tú te fijas en los otros mandamientos, dice, no hagas tal cosa. Es decir, se habla en sentido negativo, no matarás, no robarás, no cometerás tal acto. Pero en este dice, honra a tu padre, honra a tu madre, que de ello va a depender tu felicidad. ¿Y por qué Dios ha querido esto? En primer lugar, vamos a tratar de dar una respuesta teológica más que sociológica. En primer lugar, el hombre y la mujer, como institución, como matrimonio, ha sido querida por Dios. ¿Qué dijo Dios sobre Adán cuando estaba solito en el paraíso? No es bueno que el hombre esté solo. Le he de hacer una ayuda idónea, adecuada. Es decir, Dios ha querido que el hombre se una. ¿Y por qué? Simplemente para que no estemos solitos. Específicamente, el matrimonio cumple dos fines. En primer lugar, el bien de la pareja. Y en segundo lugar, la procreación. Esos son los dos fines que cumple el matrimonio. Dios sigue creando. ¿Y qué es crear? Hacer algo de la nada, hacer algo sin un material previo. Entonces, el hombre y la mujer, unidos en matrimonio, colaboran y participan en la actividad creadora de Dios. Entonces, el hombre y la mujer participan como marido y como mujer de la actividad creadora de Dios. Dios sigue creando. Dios sigue creando. Por eso es que no hay una sola huella idéntica. Hasta los gemelos tienen sus diferencias. Siempre Dios sigue creando. Entonces esto es importante que lo entendamos, ¿no? En Génesis capítulo 1, versículo 28, está uno de los fundamentos teológicos de esta actividad que estamos señalando. Génesis capítulo 1, versículo 28 dice, después los bendijo Dios con estas palabras, sed fecundos y multiplicaos, henchid la tierra y sometedla. Es decir, ¿quién da la orden de ser fecundos? Es decir, escucha bien esto también, porque es importante comprenderlo. Que un hombre y que una mujer se casen, ¿les da derecho a tener hijo? No. El tener un hijo no es un derecho a estar casado con alguien, es un don de Dios. Hay algunas personas que lo reciben y hay otras que no. Por eso es importante comprender que el primer criterio, el principio, la primera cuestión por qué el matrimonio ha sido creado es ¿para qué? El bien de la pareja. Y de ese bien de la pareja va a depender la educación de los hijos, va a depender la prole. Pero esto es lo que tenemos que comprender. Es Dios quien da este don al hombre. Al hombre le da la capacidad de poder descubrir en su sexualidad, en su unión con alguien más, que puede ser padre. El hombre descubre en la intimidad con la mujer una vocación tras otra vocación. Es decir, para los que estamos casados, eso es descubrir una vocación, ¿cierto? Pero no todos los que estamos casados tenemos hijos. Entonces, ¿qué significa eso? Es descubrir una vocación dentro de una vocación. Es un don de Dios. Entonces, por eso es importante desde este sentido comprender la paternidad, porque el padre y la madre son utilizados por Dios para la acción creadora, para seguir Él obrando en su creación. Eclesiástico capítulo 7, versículo 27 y 28. Honra a tu padre con todo tu corazón y no olvides los dolores de tu madre. Recuerda que gracias a ellos has nacido. ¿Cómo le pagarás lo que han hecho por ti? Es decir, aquí el Eclesiastés nos refiere al momento de la acción creadora de Dios de nuestro nacimiento, en la que han colaborado nuestro padre y nuestra madre. Nos está refiriendo a eso, al momento en que hemos venido a esta existencia. Dice, honra a tu padre con todo tu corazón y no olvides los dolores de tu madre. Recuerda las gracias, que gracias a ellos has nacido. ¿Cómo le pagarás lo que han hecho por ti? Un día yo conversaba con un joven que tenía mala relación con su padre y con su madre, y él tenía pues un
un desprecio hacia ellos. Y yo le decía, hermanito, simplemente repara en que ahora tú quizás estás exigiendo que tu papá te diga te quiero, te amo, que tu papá te abrace, que te dé un montón de besitos, pero para ti eso es la manifestación de cariño, ¿cierto? Y es lo que todos nosotros extrañamos, ¿sí o no? ¿Quién te limpió el trasero cuando está embarrado? ¿Quién se quedaba noches durmiendo o sin poder dormir porque tú estabas chillando a cada rato? Quizás eso no recordamos. Nada más nosotros observamos, no me dijo te amo, pero hay muchas formas de manifestarlo. ¿Cuántas veces el padre debe haber estado angustiado, la madre debe haber estado angustiada cuando vieron a su hijo, cuando vieron a su hija enferma? Y cuántas veces de pronto yo he visto y he sido testigo, yo no sé tú, que mi mamá ha dejado de comer algo para darme a comer a mí. Pero quizás a mí mi madre no me abrazó y me dijo, hijito, yo te amo, te adoro, tú eres lo máximo para mí, tú eres mi vida, eres mi tesoro. Y quizás tú y yo esperamos eso, pero nos olvidamos también de eso. Entonces esta es la primera cuestión que nosotros podemos decir sobre por qué es importante la paternidad. Hay algo más, ya visto desde el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 5, versículo 25, escucha bien lo que dice. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua, en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Vamos a explicar este pasaje. Este pasaje se utiliza para entender algo, que el misterio de la unión entre Cristo y la iglesia es el mismo misterio que se da entre el hombre y la mujer en el matrimonio. Vamos a explicar. El Señor pide al marido, que es la cabeza del hogar, que ame a su mujer como Cristo ama a la iglesia. De la misma forma. ¿Y cómo amó Jesucristo a la iglesia? Entregándose hasta qué. Pero la cuestión es, ese misterio del amor de Cristo en la iglesia es el mismo misterio que se tiene que dar dentro del matrimonio. Entonces, los hijos que vienen de esa unión entre el hombre y la mujer, esos hijos que vienen entre esa unión, participan en lo que se conoce como, en eclesiología, como iglesia doméstica. Entonces, por eso nosotros también podemos afirmar la razón por la cual el matrimonio y por el cual la paternidad es importante. No solamente en nuestra sociedad, no solamente como personas pues que nos desarrollamos dentro de una cultura, porque eso se puede hablar en cualquier momento, sino principalmente en su sentido teológico. Es lo primero que tenemos nosotros que afirmar. Dios ha querido que el hombre colabore con él en su acción creadora de cada uno de los que venimos a esta existencia. ¿Amén? ¿Claros hasta acá? Pero también, escucha bien, en segundo lugar, y hay que entender la paternidad en sentido judío, para el judío, ¿qué implica ser padre? No solamente participar de la acción creadora de Dios, como ya lo hemos señalado en los textos que hemos hecho mención, sino implica principalmente aquel que es educador en la fe. Aquel que educa en la fe. Esto lo encontramos nosotros en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos. ¿A quiénes? Es decir, primero los padres deben vivir la fe. Primero los padres tienen que amar a Dios para que esto se lo repitan. ¿A quiénes? Les hablarás de ellas, tanto si estás en casa. Es decir, ¿cómo se la vas a enseñar a tus hijos? En la casa. Como si vas de viaje, acostado, como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa, en tus puertas. Es decir, fíjate bien, el sentido de la paternidad para el judío implica educar a sus hijos en la fe, transmitir la fe. Entonces, por estas dos razones, por estos dos argumentos, podemos nosotros afirmar por qué
para Dios, y que es lo que quiere que entendamos, es tan importante la paternidad que nos dice que nuestra felicidad depende de la honra que le demos a nuestro padre y de la honra que le demos a nuestra madre. Yo estaba dando una charla en Lima a unos 100 padres más o menos de un colegio particular X, era por bautizo, iban a recibir bautizo, primera comunión y confirmación. Entonces yo le pregunté a estos padres, ¿no? ¿Y qué crees que es lo que tú le debes dar a tu hijo como padre? Ninguno me dijo darles la fe. Y te aseguro que muchos que somos padres acá, que muchos que de pronto somos hijos acá, no tendremos este pensamiento en la cabeza. Que lo primero que Dios quiere es que le transmitamos la fe. Pero no la transmisión de la fe de que tienes que ir a misa, tienes que confesarte, sino la transmisión de la fe, como dice las Escrituras, tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu inteligencia, con todas tus fuerzas, y de ese amor que tú a Dios le tienes, recién le hablarás a tu hijo. Y esto, hermano, se puede explicar desde un tercer argumento, por qué la paternidad es importante. Porque el padre y la madre, de alguna manera, al transmitir la fe, pueden transmitir una imagen equivocada o una imagen correcta de quién es Dios como padre y de quién es Dios como madre. Por ejemplo, yo hace tiempo hablaba con una amiga que quiero mucho, una hija espiritual. Esta hija espiritual a mí me suele decir papá, y yo no le contradigo, pero un día estaba orando por ella y hablando con ella y le hice la siguiente observación. Tú te relacionas muy bien con Jesús, la segunda persona de la Trinidad, pero con Dios Padre, ¿cómo te relacionas? Y la mujer se dio cuenta de que no había una buena relación. No había buena relación. Me decía más o menos ahí con el Espíritu Santo, pero con Dios Padre no, porque la relación con su padre fue totalmente negativa, totalmente destructiva. Y muchas veces la paternidad transmite la fe sin que nos demos cuenta de manera equivocada y errónea. Por ejemplo, si tú piensas que Dios te va a fallar, es porque tus padres te fallaron. Si tú piensas de pronto que Dios no te escucha, es porque tú con tus padres no te sentiste escuchado. Si tú piensas de pronto que Dios te castiga si te portas mal, es porque eso hicieron tus padres contigo. Y es por eso, para nosotros hijos comprender y para los que son padres también entender cuán importante es la paternidad en cara a la transmisión de la fe. En la primera carta de los Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 1, San Pablo dice unas palabras que repite constantemente en todas sus cartas. Dice, imítenme a mí como soy yo imitador de Jesucristo. Y con esto San Pablo nos está mostrando que la fe, si bien entra por el oír la palabra de Dios que se arraiga en el Evangelio de Jesucristo, pero ¿cómo se enseña a los demás a vivir en la fe? A través del ejemplo, a través del testimonio. Y fíjate, de pronto un niño de 6 años, ¿cómo aprende a orar? Si ve a su padre orando. ¿Cómo aprende a relacionarse con Dios? Se escucha a su padre que le habla de Dios. ¿Cómo un niño pequeño de pronto tiene algunas actitudes religiosas, que no es que tenga fe el niño, sino que simplemente tiene algunas actitudes religiosas de ponerse así a la hora que entra a la iglesia, o de guardar silencio cuando esté en el Santísimo, si es que el padre no se lo enseña? Entonces, a veces nosotros desvirtuamos esto que Dios quiere que comprendamos. El entender este mandamiento implica entender no solamente que se le debe al padre y a la madre una honra, sino para aquellas personas que son padres o aquellos que pretenden serlo, entiendan qué significa la paternidad de este Dios. ¿Claros hasta acá? Otro texto más que nos puede ayudar a entender esta cuestión que estamos señalando sobre el sentido religioso de la paternidad. Proverbios capítulo 3, versículo 1, a lo siguiente, se escucha bien. Hijo mío, no olvides mi instrucción, guarda en tu memoria mis mandatos, pues te proporcionarán muchos días y años de vida y bienestar. Que no te abandonen el amor y la lealtad, átalas a tu cuello, grábalas en la tablilla de tu corazón,
Así obtendrás estima y aceptación ante Dios y los hombres. Confía en Yahvé de todo corazón y no te fíes de tu inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿Qué significa esto? Aquí el consejo que se hace del Padre al Hijo es sobre la relación con Dios, sobre el temor de Dios. Y es que en el pueblo judío había esta transmisión de la fe de forma oral. Es decir, en algunos momentos de festividad del pueblo, el padre se sentaba a la cabeza de la mesa y le transmitía a los hijos todo aquello que le había sido transmitido por sus padres. ¿De acuerdo? Entonces, esto se ha perdido. Este sentido de la transmisión de la fe se ha perdido. Y hay muchos hogares, lamentablemente, en que los hijos se vuelven hasta agnósticos. Que los hijos sencillamente ya no creen por cómo ven a los padres vivir la fe. ¿Claros hasta acá, hermanos? El único mandamiento con promesa. Es decir, nuestra felicidad depende de la honra, depende de la estima que le tengamos a nuestro padre, que le tengamos a nuestra madre. Y esto de pronto lo hemos explicado con estos tres argumentos que hemos dado, que la paternidad participa de la acción creadora de Dios. ¿Cuál ha sido el segundo? Los padres son los que deben transmitir la fe. Y el tercero que hemos dado es porque de alguna manera los padres son el ejemplo, el único ejemplo que tienen los hijos en el hogar sobre cómo relacionarse con Dios. Entonces de esto depende nuestra felicidad, de esto depende la alegría de nuestra vida. ¿Y qué significa honrar, hermano? ¿Obedecer solamente? Porque los padres hay veces que esperan esto de sus hijos, espera que les obedezcan. Honrar significa, en primer lugar, estimar a alguien. Y esa estima que a alguien se le tiene, se le muestra a través del respeto. Honrar significa estimar a alguien. Y esa estima que a alguien se le tiene, se le muestra a través del respeto. Honrar también significa sentir admiración por alguien. Sentirse orgulloso de alguien. Sentir admiración, sentirse orgulloso. Y el honrar, como también nos ha hablado el Señor en la segunda tabla de los mandamientos y lo que ha dicho Pablo, honrar también implicaría amar a nuestros padres. Ahora, aquí viene la cuestión. Es cierto de que a veces los padres no hacen lo necesario para ser honrados, para ser estimados. Y es cierto que a veces uno no se siente orgulloso de un padre alcohólico. Uno no se siente orgulloso de un padre que te violó. Uno no se siente orgulloso de un padre que maltrató a tu madre. Eso es cierto. Y es que de pronto nosotros nos hemos olvidado la responsabilidad que tiene no solamente ser hijo, sino en este caso que tiene ser padre. A todos los padres que están acá, Dios les va a pedir cuentas de cómo educaron a sus hijos. Porque quizás tú digas, oye, mi hijo, como un día una señora me dijo, hermano, que mi hijo, que esto y que lo otro, que es un desgraciado, que por aquí, que por allá, se para quitando la plata y se para largando a chupar. Y yo le digo, ¿y tú qué palabras has tenido con tu hijo desde pequeño? Ah, que era un inútil, porque en verdad es un vago, hermano. Entonces esa mujer que está cosechando lo que ha sembrado, y escucha bien, esto que es, a algunos padres le va a encrispar los nervios lo que voy a decir. ¿En dónde los padres van a sufrir? En la adultez de su hijo, si es que no los educaron como dice el Señor, como pide la fe, como demanda las Escrituras. Si no los han educado bien, van a sufrir. Un hijo irresponsable, un hijo que está a punto de divorciarse porque emocionalmente es inestable, un hijo que al padre le quiere quitar la casa y quedarse con la herencia. De pronto una señora, a mí me tocó en un día X orar. Esta señora tenía un hijo en Estados Unidos que ni le mandaba plata a la pobre señora, una mujer de 70 años. No le mandaba plata, no quería nada el hijo con ella, y de pronto ella le reprochaba, ¿no? Y pareciera, hermano, como si yo no lo hubiera parido. Y yo le digo, pero mira, hay que ponernos a pensar, un hijo así no se vuelve de la noche a la mañana. Un hijo no se olvida de su padre y no le interesa el padre de la noche a la mañana. Algo ha tenido que pasar. Y simplemente de que
A veces se olvida uno que si bien son los hijos, pero no somos dueños de ellos. Pero yo encontré muchos padres que le dicen a su hijo: hijito, estudia lo que tú quieras, ¿ah? Pero cómo me encantaría que seas ingeniero. Pero no te preocupes, ¿ah? Si tú quieres elegir otra carrera, no te preocupes, me desilusionaré, pero igual te amaré. O de pronto esa madre que la hija quedó embarazada y la madre no se le ocurre en el momento crítico por el que está pasando de su hija en pensar en ella y decirle: me fallaste. Qué gran estupidez. Me fallaste. ¿A ti? O sea, tú vas a parirle al hijo. ¿Y cuántas madres destruyen hacia sus hijos? Yo conocí un caso en La Molina que me espantó terriblemente, los padres deprimidos porque la hija estaba que se quería matar, ya había tenido 2 intentos de suicidio, y de pronto yo le dije: ¿por qué? Me dijo: hermano, anda a orar por ella, que por aquí, que por allá. Le di vueltas al asunto preguntándole cuál era la razón, y habían hecho que la hijita de 16 años que había salido embarazada abortara. Entonces, lamentablemente, cuando la gente vive sin Dios, se olvida de la palabra de Dios. Y se olvida que la palabra de Dios, como dice el Salmo 119, es luz para el camino, luz para nuestros pasos, para que nuestros pies no tropiecen. Es decir, si tú y yo entendiéramos la paternidad desde lo que estamos comprendiendo, pobremente lo que yo te puedo enseñar desde este 4.º mandamiento, entenderíamos la grave responsabilidad de tener un hijo. La grave responsabilidad, que no nos ha bastado con llevarlos a misa, que no nos debe bastar sencillamente con decirlo tienes que rezar el rosario, sino entender que la fe no se transmite en ese sentido solo con palabras, sino qué es lo que yo le demuestro. ¿Qué es lo que yo le demuestro? Un día una amiga me dijo que vio a su mamá de rodillas orando en su sala. Un día una amiga me dijo que su papá le comenzó a hablar de un versículo de las Escrituras. Y a partir de eso que el papá le comenzó a hablar, el hijo comenzó a entender: oye, mira, mi papá habla de las Escrituras y ya no reniega. Mi papá está yendo a misa y ya no me mete correazo. Mi papá está haciendo las cosas del Señor y está tratando de cambiar. ¿Qué está viendo el hijo? Eso quiere el Señor. De pronto, a veces nosotros pues no tenemos esa vivencia, ¿no? Hace tiempo a mí me tocó hablar con una persona en un caso bastante complicado. Esta chica se me acerca y me dice: hermano, que ¿sabes qué? Estoy cansada de mi papá, que esto y que lo otro. Y le he puesto un ultimátum, ¿no? Con mi mamá nos hemos puesto de acuerdo con mis hermanos y le hemos puesto un ultimátum: o cambias o te vas de la casa. Y yo agarré, pues, pero un piojo de 19 años, la quedé mirando y le dije: hermanita, ¿tú tienes relaciones sexuales con tu padre? ¿Qué cosa, hermano? ¿Cómo me preguntas eso? Por supuesto que no. A ver, ¿tú le tienes que planchar la ropa a tu padre? No, hermano, ese es el trabajo de mi madre. Ya. ¿En qué universidad estás? En la de Lima. ¿Cuánto cuesta? Tanto. ¿Quién te lo paga? Mi papá. ¿Tu mamá trabaja? No. Ya, estás gordita, ¿no? ¿De dónde viene? Mi papá. ¿Y tienes carro, no? Sí, mi papá me regaló un carrito para que me pueda mover. Entonces, porque le vaya mal a tu madre, a tu padre no es un desgraciado, ¿o sí? No lo es. Quizás entre tu madre y tu padre se estén llevando hasta las patas, pero tu padre se rompe el lomo por llenarte la boca, por darte a tu mente estudio, por sacarte adelante. Y aparte aquí hay un problema, ese es el problema de la chica, con esto ella cambió su mentalidad, pero mira qué hizo la madre. Tu papá nos abandonó. No, mentira, te abandonó a ti, mujer, no a tus hijos. Te abandonó a ti, se cansó de ti, se aburrió de ti, le dije un día a una señora, no de tus hijos. Pero a veces tú pones a los hijos de por medio, no los vas a ver. Pero hay que entender esto, desde la paternidad, vista desde la fe. Que hay veces, si bien el Señor nos dice hay que honrar al padre y a la madre, pero hay veces que el padre y la madre no hacen cosas para ser honrados. De pronto yo tengo una hija espiritual que fue violada 4 veces por su papá. ¿Cómo le puedo decir a esta chica? Tienes que honrar a tu padre, tienes que sentir admiración por él, tienes que amar a tu padre, tienes que mostrarle aprecio a tu padre si fue violada 4 veces. A mí me tocó un caso en Villa El Salvador, una mujer violada 13 veces por su padre. Y esta chica lo odió hasta tal punto que intentó matarlo. ¿Cómo se puede honrar así? O por ejemplo, otro caso, esta mujer era separada, tiene 2 hijos. Entonces ella me dice: hermano, yo no sé, mi hijo mayor es un flojo, un sinvergüenza, un bueno para nada, ya no sé, estoy cansada de él, no sé qué hacer. No es como mi hijo el menor, que es recontra bueno, puntual, estudioso y que esto y que el otro. Y yo le dije: a ver, ese hijo mayor tuyo, que para saliendo jalado, ¿se parece físicamente a tu esposo, del cual te has separado?
¿Tiene el carácter de tu esposo? Sí. Entonces tú todo lo que estás transfiriendo, la cólera de tu marido, se le estás transfiriendo a tu hijo. Y lo estás destruyendo. Y es un muchacho buenísimo. Yo soy muy amigo de él. Buenísimo. Simplemente que la madre está mirando más al hijo menor porque se parece en carácter a ella. Y no mira mucho con buenos ojos al hijo mayor porque se parece en carácter al padre, al hombre que la dejó. ¿Entienden la idea? Entonces, por eso es importante la paternidad. Y mira lo que dicen las Escrituras, de eso depende nuestra felicidad. Que el padre y la madre que está escuchando esta enseñanza y los que se pretenden casar y tener hijos, escuchen que van a ser infelices en la adultez de sus hijos. Si es que no los amaron, si es que no los quisieron. Verás a un hijo sin carácter, a una hija sin carácter, viviendo a tu lado, viviendo sin poder tomar decisiones. Yo tengo amigos que tienen 30 años de edad y siguen viviendo con sus padres. Y acá no tengo problema con los que viven en su casa, pero cada uno se aguanta lo que se tenga que aguantar. Pero si estás casado y vives con tu madre y con tu padre, tienes un problema. Y no es económico. Pero ¿por qué crees que tu hijo de 30 años vive contigo? Y eso te hace feliz. Que debería preocuparte. Porque cuando tú te mueras, ¿qué va a hacer? Entonces, y la madre te llora, no te vayas, hijo, no te vayas. Pero de pronto nos olvidamos de eso. O sea, imagínate un padre debe sufrir cuando tiene un hijo sin carácter. Un padre debe sufrir cuando ve un hijo que no se ha realizado como persona. No tanto si se quiere casar o no, sino que no es independiente económicamente y emocionalmente. No es independiente. Yo tengo amigos que necesitan que el papá les preste hasta la fecha. Y son de 45 años. Ahí hay un problema. Y no me digas que un padre es feliz así. En vez de ver a su hijo realizado con su mujer, con su marido, con sus hijos, que viven en un lugar pobre quizás, pero viven felices. No me digas que eso no te diría, pucha, hice algo bueno, me salió bien. Entonces es importante que comprendamos esto. La palabra de Dios dice algo que a mí a veces me deja pasmado. Eclesiástico capítulo 3, versículo 9. Escucha bien, a la bendición del padre y la maldición de la madre. Porque la bendición del padre asegura la casa de sus hijos y la maldición de la madre arranca los cimientos. Es decir, cuando la madre dice, hijo, yo te bendigo, a pesar de que ve que el hijo se equivoca, le dice, hijo, tú puedes, tú vas a salir adelante. A pesar de que ve el hijo que falla, lo alienta y lo empuja hacia adelante. Ese padre, ¿qué está haciendo? Construyendo, dice, haciéndolo firme a su hijo. Pero ¿qué pasa cuando se le maldice? Este no es bueno para nada, este no puede, siempre quejón, salió como mi marido, salió como mi mujer, mire, este salió como tu padre, no, este salió como tu madre. ¿Eso qué es maldecir? Y dice que la persona, el padre que trata así a su hijo, le arranca los cimientos, lo hace inestable. Imagínate, por ejemplo, yo tengo una vecina que le grita a su hijo, ¿ya? Su hijo parece que tiene problemas de aprendizaje. Entonces le dije, oye, animal, ¿cómo no entiendes? No le mete un cachetadón, ¿ah? Pero con la boca lo destruye. Eres un tarado, pero te he explicado acá, me quita la paciencia, te voy a agarrar a golpes. La madre estaba a sufrir en la adultez de su hijo, porque ahí recordará, ¿por qué mi hijo es así? Por lo que yo hice, por lo que sembré en él. No, Señor, cambia a mi hijo. A veces tú quieres pedirle al Señor que enderece lo que tú has torcido. Y ya esa no es responsabilidad de Dios, sino nuestra, de tratar de enderezar. Pero qué difícil es enderezar lo que ya se enfrió. Cuando algo está caliente, cuando son niños, se puede enderezar. Hasta la adolescencia quizás. Pero ya cuando agarran adultez es bien difícil enderezar. Solamente oración y ayuno, dobladas de rodilla. La bendición del padre asegura la casa de sus hijos y la maldición de la madre arranca los cimientos. Es decir, si el padre y la madre bendice al hijo, los hacen emocionalmente estables. Pero si el padre y la madre reniegan del hijo, los hacen inestables. ¿Por qué crees, hermano, por qué crees, hermana, que en mi caso un hijo es alcohólico? No, algo ha pasado, hay una inestabilidad. ¿Por qué crees que una chiquilla de 15 años queda embarazada? Porque hay una inestabilidad emocional, no hay valores en la vida de esas personas. Y eso se enseña en la casa. Entonces, por eso hay que entender la importancia de la paternidad explicada por Dios. Por eso es el cuarto mandamiento. No solamente para que tú le digas a tu hijo, me debes una honra, me debes honra a mí.
sino ese es el punto de entender que también tu hijo es tu prójimo, a quien tienes que amar, a quien tienes que respetar y a quien tienes que tratar con dignidad. Amén. A veces los padres pues no hacen lo necesario para ser honrados. Escucha bien, Eclesiástico capítulo 3, versículo 5. Quien honra a su padre recibirá alegría a sus hijos, recibirá alegría de sus hijos, y cuando rece, su oración será escuchada. Quien respeta a su padre tendrá larga vida, quien obedece al Señor conforta a su madre. Quien honra a su padre recibirá alegría de sus hijos. Es decir, yo ahora soy hijo. Estoy tratando de honrar a un padre difícil. ¿Y dónde va a estar mi alegría? Cuando yo tenga mis hijos. ¿Entiendes la idea? Nuevamente lo que dice, quien honra a su padre, es decir, tú que honras a tu padre, que honras a tu madre, ¿en dónde va a estar tu alegría? Quizás ahora no con tu padre porque son problemáticos, porque tienen algún trauma, porque son conflictivos, porque tienen alguna herida, como todo ser humano. Pero ¿en dónde tú vas a ser feliz? En ese intentar honrarlos, dice las Escrituras, te recibirás alegría en tus hijos. Sigue diciendo las Escrituras. Y cuando reces, dice, tu oración será escuchada. Uy, qué importante. Cuando reces. Es decir, aquel hijo que honra a su padre, a pesar que es difícil, aquel hijo que trata de honrar a su madre, a pesar que es difícil, dice el Señor que va a ser feliz en sus hijos. Pero además, cuando reces tu oración, ¿qué va a hacer? ¿Por qué a veces no le escucha el Señor? Pregúntense. Porque a veces sientes que cuando tú oras no responde. ¿Cómo está la honra con tu padre? ¿Cómo está la honra con tu madre? Por eso dice el Señor, de eso depende tu felicidad. Mientras tú no honres a tu padre, mientras tú no honres a tu madre, no te esfuerces y no te afanes en eso, los cielos permanecen para ti cerrados. No hay respuesta a tu oración. Es lo que dice el Señor, no lo digo yo. Y cuando rece, su oración será escuchada. Quien respete a su padre tendrá larga vida, es decir, va a tener salud. Quien obedece al Señor conforta a su madre. ¿Claros hasta acá, hermanos? Y de pronto esto también lo entiende Pablo. En la carta de los Efesios, capítulo 6, versículo 4, dice un consejo que los padres nunca deben olvidar. Efesios 6, 4 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Todos los que son hijos están recitando, pero los padres no lo recitan, ¿ah? Padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos más bien la instrucción y la exhortación según el Señor. Mira qué es lo que dice. ¿Cómo debes formarlos? ¿Según tu criterio? ¿Cómo te educó tu madre? Porque a veces cometemos la gran burrada de educar como nos educaron. Y de pronto, si tu papá te pegó, tú pegas. No, dice, instrúyelos según la instrucción del Señor. Por eso implica que el padre conozca la fe para que la transmita. Por algo muy sencillo, en el momento que tú y yo aceptamos la fe en el bautizo por nuestros hijos, hemos hecho una promesa delante de Dios de responder por ellos en la fe, de educarlos a ellos en la fe. Y esa promesa tarde o temprano el Señor va a pedir su cumplimiento. Si es que el haber dicho, Señor, yo creo en Dios Padre Todopoderoso, eso es hacer nosotros la promesa por el hijo que no puede, que es niño al ser bautizado. Si yo estoy aceptando la fe por él, soy yo quien se la debe transmitir. Y por eso dice el Señor, educarás a tu hijo no según tus criterios, según la palabra de Dios. Según la palabra de Dios, los principios que están en las Santas Escrituras. Amén. Pero dice algo importante, padres, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Y qué significa exasperar? Exasperar significa lastimar, irritar, hacer un gran daño. Entonces lo que el Señor que nos está diciendo acá, no irrites a tu hijo, no lo lastimes a tu hijo, no le hagas un gran daño que el día de mañana te tengas que lamentar. Ahora, es difícil honrar a un padre o una madre así. Sin embargo, para todos nosotros que somos hijos, debemos comprender que sean como sean nuestros padres, tenemos que honrarlos. Es una obligación, es un deber al cual nosotros no podemos evadir. Y como hemos explicado, de eso depende nuestra felicidad en nuestros hijos, y de eso depende nuestra felicidad cada vez que oremos y el Señor responda a nuestra oración. Yo he encontrado
testimonio de muchas personas, son muchas las que me han dado este testimonio, ¿no? Que ellos no fueron buenos hijos, porque quizás no tuvieron padres excelentísimos, y cuando ellos a su vez fueron padres, los hijos se comportaron como ellos cuando eran jóvenes con sus padres. ¿Entienden la idea? Es decir, probaron aquella rebeldía que ellos dieron a probar a sus padres, pero la probaron en sus hijos. Y les terminó sucediendo lo mismo. Un día pues hablaba con una mujer que le recriminaba a su hija que se dejó embarazar, que esto y que el otro. ¿Y qué había pasado? Pues esta mujer también le había pasado lo mismo. Y terminó a su hija sucediéndole lo mismo. Y terminó ya viéndose reflejada en su hija que pasaba el mismo problema y que tenía la misma situación difícil que enfrentar. Entonces, fíjate cómo uno, lamentablemente, por no conocer las Escrituras, puede cometer tantos errores. Y de pronto, para los que somos acá hijos, decimos, de la que me salvé, gracias por venir a la charla. Claro, porque uno se pone a pensar el día de mañana cómo va a ser. Y quizás hay tiempo para enmendar la situación. Quizás tu padre sea mayor, quizás tu madre sea mayor, quizás tu padre sea anciano, tu madre sea anciano, quizás ya perdieron la vida. Cuando Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, le dice eso a Moisés, es porque Él es Dios de vivos, no de muertos. Entonces, ¿qué significa esto? Todos en la presencia de Dios están vivos, ninguno está muerto. Todos en la presencia de Dios están vivos, todos Dios los contempla, ya sea en esta iglesia peregrina, en la purgante o en la triunfante. Todos Dios los contempla. Y el punto es que a lo mejor tú y yo nunca le pedimos perdón a papá. Que a lo mejor tú y yo nunca le dijimos a papá, me equivoqué. Papá, fallé. Y que solamente vemos el error y la falla de ellos y cerramos la mente a la posibilidad de la reconciliación y del perdón. A mí me pasó un día con mi padre, que de pronto yo he tenido una experiencia muy negativa de pequeño con él y lo que más mi mente retenía. Yo ya en el Señor me había reconciliado con mi padre y un día mi padre a mí me quitó el habla durante 3 años y medio y yo fui un día, le pedí perdón, nos reconciliamos y todo estuvo bien. Pero de pronto ya en los años entrado en nuestra relación, mi padre ya había aceptado a Jesucristo y estando un día a la mesa conversando con él en la casa de una tía, comencé a ver a mi padre y él me hizo recordar algunas cosas de mi infancia. Me hizo recordar cuando nos íbamos a Lima y comprábamos esos churros españoles que a mí tanto me gustaban, no esos que eran relleno de manjar blanco, y me hizo recordar cuando me llevó al castillo de Chancay, y me hizo recordar cuando nos íbamos a Ancón y me llevaba mi pan con camote. Con todos esos recuerdos mi padre me hizo ver algo, que mi mente solamente se había aferrado de los malos momentos y no de los buenos. Psicológicamente todos somos así, tendemos más a recordar lo malo. Tendemos más a recordar lo negativo y no lo bueno. Es decir, tú y yo no recordamos el momento pues, en que nos metimos esa embarrada que hasta la espalda se nos subió y que de pronto nuestro padre y nuestra madre nos tuvieron que curar, nos tuvieron que limpiar. No recordamos eso, ¿o sí? Mi madre me hace recordar, me dice un momento que mi hermana estuvo a punto de morirse porque la apendicitis cuando se complica es peritonitis, creo, ¿no? Se le reventó la cuestión y había hecho infección generalizada. Entonces mi madre estaba llorando porque mi hermana se iba a morir. Yo recuerdo que iba al hospital y jugaba con una oruga, nada más recuerdo eso. Pero yo nunca vi a mi madre llorando. Mi madre dice que estaba y no se separó durante 5 días. No se dejó las rodillas del suelo hasta que mi hermana se curara. Mi hermana no recuerda eso, ni yo tampoco. Mi madre nos lo cuenta y nos cuenta de que ella estuvo así 4 días orando de rodillas al lado de la cama de su hija en ayuno. En ayuno. Y mi hermana se levantó. Se levantó. Y de pronto hay hechos y acontecimientos de nuestra vida que no recordamos. Un día estábamos nosotros en las lagunas de las Salinas, como rumbo a Ica, me parece que es, no recuerdo bien la zona, y ahí pues te dicen peligro, no camines por acá, no estaba con mi hermano y con mi mamá, y en eso mi mamá se hunde en el fango y se hundió hasta el cuello, y mi hermano estaba que nos vacilábamos, y eso mi mamá, ¿qué tienes mano?
Y esas épocas y esos momentos bonitos, y a mi mamá siempre se lo hacemos recordar, ¿no? Que más fue lo que nos demoramos en sacarla, porque nos matamos de la risa, ¿no? Nos pareció gracioso, pero casi se muere mi vieja. Y a veces uno se olvida de eso. El diablo, hermanos queridos, que es infeliz, porque no tiene comunión con Dios, y quiere que todos así vivan infelices por la falta de comunión con Dios, nos va a hacer recordar lo malo. Tu padre te hizo esto. Tu madre te hizo lo otro. ¿Cómo lo vas a perdonar? ¿Qué dijo el Señor en la cruz? No saben lo que hacen. Tú sabes, un día a mí el Señor me dijo así bien sencillito cuando a mí me costaba pedirle perdón a mi papá o a mi mamá. Me dijo bien sencillito, ¿tú crees que un padre con 2 dedos de frente va a querer hacerle daño a su hijo? No. Voy a honrar a ese hombre. ¿Cómo voy a honrar a esa mujer? No sé cómo, pero el Señor dice que lo hagas. Y para que te motive un poquito más te dice vas a ser infeliz si no lo haces. Así que de ti depende, ¿no? Pero no te sientas presionado, ¿ah? Tus oraciones no van a ser escuchadas. No te sientas presionado, es decir, tus hijos tampoco te respetarán el día de mañana. No te sientas presionado, pero serás miserable, hermano. De ti depende. Entonces, este mandamiento nos tiene a nosotros que llevar a una acción concreta. ¿Mi padre es una persona de amar? Claro que sí. Hasta la fecha mi viejo lo es, por supuesto. Me sigo peleando con mi papá todavía y hasta que se muera. Y mi madre es complicada todos los días, por el amor de Dios. ¿Qué vas a hacer? Es decir, ¿te has puesto a pensar que a lo mejor tu papá, tu mamá necesitan un par de zapatitos? No, está viejo, ¿para qué quiere zapatos nuevos? Que utilice los que tiene. ¿O te has puesto a pensar que a lo mejor quiere ir al cine? Yo a mi esposa de vez en cuando le digo, es que haz una pijamada con tu vieja en la casa. Cuando yo salgo de misión, estoy fuera, le digo, haz una pijamada con tu mamá. Le hará bien, pues. Porque en ese tiempo, en el tiempo ya de la adultez, los padres, los hijos deben tratar de devolver el cariño que los padres dieron en sus problemas y con sus cuestiones. Porque en realidad, pues, de eso se trata la vida, ¿no? Entonces, uno es bien facilito de venir acá y predicarle a ustedes, ¿o no? Yo puedo agarrar la guitarra, le canto a ustedes, los abrazo y los quiero un montón. Pero mi padre y mi madre, es decir, yo estoy pensando en su futuro, yo estoy trabajando, juntando plata para la ancianidad de mi padre y no mandarle un asilo, sino para tener plata incluso y comprarle sus pañales el día de mañana. Pues van a utilizarlo, hermanos. Y así como ustedes limpiaron, los limpiarán. Así que pongámonos a pensar eso. Si nosotros como hijos estamos pensando en el futuro, cómo cuidar a los padres. Y yo me pongo a pensar, porque yo más encima obviamente en mi casa soy el hombre y tengo que pensar por mi mujer, los padres de ella. Mis suegros no tienen hijos varón. Entonces yo voy a tener que asumir alguna cuestión ahí, de cuidar a los dos. Y a la suegra es un poco más complicadito, pero vamos a ver cómo se hace. Eso también implica honrar al padre y a la madre. No será mi padre, no será mi madre, a Dios gracias, pero no significa que yo no tenga una relación humana y espiritual con ellos. Y no solamente eso, esto abarca a la familia, abarca a toda la familia. ¿Amén? ¿Cómo te llevas con tu papá, hermano? Esto debe abarcar pues a los familiares también, a todos los familiares que podamos nosotros tener, darles la honra, darles el cariño que se merecen. Amén. El Señor nos invita entonces, a partir de esto que estamos recibiendo, a que nos preocupemos por los nuestros. Como dice las Escrituras, no recuerdo si es en la primera o en la segunda carta de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, aquellos que no se preocupan por los que viven en su casa es peor que aquella persona que ha renegado de la fe, aquella persona que se ha apartado de Dios. Son 2 cartitas, por ahí lételas, son chiquititas, primera o segunda carta de Timoteo. Que aquella persona que no se preocupa por aquellos que están en su hogar, por aquello con los que vive, es una persona peor de aquellos que han renegado de la fe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer al llegar a nuestros hogares? Según de Timoteo 5:8. Si alguien no tiene cuidado de los suyos, principalmente de sus familiares, ha renegado de la fe y es peor que un infiel. Hermanos queridos, para terminar esta enseñanza, no nos olvidemos lo que hoy día el Señor nos muestra, que de esto depende nuestra felicidad, que de esto depende que nuestras oraciones sean escuchadas. Esto es con respecto a los que somos hijos. Y con respecto a los que somos padres, pongámonos a pensar en lo siguiente, ¿no? El Señor nos va a pedir cuentas.